¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Alguien que la está pasando realmente mal es el presidente del país de las hamburguesas. Hoy tuvo que sacar un decreto de emergencia porque los cortes, las fallas y los apagones eléctricos van en aumento, indetenibles. No hay suficiente generación eléctrica ante una creciente demanda. Y todo indica que la cosa se le va a poner más fea. Hoy tuvo que abrir a liberación de aranceles para la importación de paneles solares del sudeste asiático. Pero te voy a decir una cosa. El hombre está realmente mal. No desde el punto de vista cognitivo, que ya lo sabemos, sino desde el punto de vista del gobierno que se está cayendo. Cuidado, cuidado, y no termina el gobierno. Cuidado. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿usted cree que el señor Abuelo termine el gobierno? ¿Sí o no? Déjame tus perspectivas, tus comentarios, tus puntos de vista. Pero miren, este decreto viene un poco porque el Señor dice que a través de la generación limpia de energía va a haber suficiente fuente de generación para estos cortes, para estos apagones. Se quejaban mucho de Venezuela, pensaban que en el país del norte no había tiroteos, no había apagones. Pues hay y más que en Venezuela, y más que en Venezuela. Ahora, otra cosa que lo tiene furioso, que el pelucón, sí, el pelucón, ustedes saben a quién me refiero, ya lo supera en las encuestas y lo tiene realmente furioso. Se han incrementado los tiroteos, la inflación está incorregible, más del 8%, los costos de alimentos se han casi que duplicado, el combustible desde que él agarró el gobierno hasta ahorita se duplicó, estaba en 2 el galón, ahora está en 5, en 6 y en 7 dependiendo la zona. En Canadá está en 8. No hay fórmulas para bebés, no hay leche, escasean muchos alimentos, va perdiendo la guerra con el señor de la Federación. Hay un estado de desespero, lo que presagia una derrota incuestionable para las elecciones de medio término en noviembre. Si a todo esto tú le añades las informaciones que de última hora están saliendo del hijo, que es un verdadero, prácticamente psicópata, cosas horribles, feas del hijo, y el computador que ya todo el mundo sabe de su historia. Si le sumas que hoy López Obrador se le alzó que no va a ir a la cumbre americana por dejar de lado a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si le suma que los Arabia Saudí se están distanciando cada vez más porque le estaban tratando de conseguir una entrevista, de que él en su gira para finales de mes, en su gira a Medio Oriente, visitar Arabia Saudí. Ya los saudíes le dijeron que no querían saber nada de él. A esto le añades que bloqueó todas las iniciativas desde sus inicios para la nueva exploración de pozos petroleros para expandir el mercado y no quiso porque dijo no, ya eso no hay vida. Con esos fósiles ya no hay vida. Hay vida es con la energía limpia. Y miren la crisis ahora que anda pidiendo participación o oferta a Venezuela, a Arabia Saudí y a Irán. 3 enemigos. Se ha tenido que meter la lengua en el bolsillo para pedirle que oferten petróleo. Le pidió oferta de petróleo a la OPEP y la OPEP le mandó allí unas migajas. Es decir, casi todas las decisiones que está tomando el señor presidente Abuelo son contradictorias y van de mal en peor, y ese país está hirviendo. La gente no aguanta.
y en cualquier momento vamos a ver cosas que no vemos a diario. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero los comentarios de parte de ustedes. ¿Usted piensa que el abuelo llegue a final término de su mandato o cree que la derrota en las elecciones próximas del Congreso va a ser enorme? ¿O piensa que estas decisiones que han tomado son las mejores, que cualquier presidente lo hubiese hecho peor que él? Déjame todos tus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.